Inicié estudiando antropología porque las preguntas que se hacía la antropología me parecían de una universalidad de la disciplina en términos de la cultura y en términos de la formación de las culturas. La constitución de las culturas y el poblamiento era algo que me interesaba, que convocaba mi curiosidad en ese momento. Entonces decidí continuar en la maestría, hice la maestría en Flaxo, que fue un proceso formativo muy importante y trascendente en mi formación académica. Después de la Flaxo, trabajaba como académica en Colombia, en la Universidad del Cauca, donde estuve varios años, aproximadamente 15 años, y también realicé allí una especialización en historia regional por aquello de la especificidad regional. Eso para mí cobra mucho sentido en la manifestación de los fenómenos sociales. Después de ello hice el doctorado en el Colegio de México en sociología y posterior al doctorado empecé a trabajar en el Colegio Mexiquense como investigadora, que ha sido quizá la mejor experiencia laboral académica que he podido tener. Después, en el sabático, hice un postdoctorado en el Instituto Nacional de Migración, que tenía un perfil supremamente académico y quería hacerlo en las movilidades en México. ¿Y por qué? Por muchas razones, porque las migraciones vinculan el proceso de violencia. Posterior, digamos, a los estudios migratorios, observo en México un fenómeno importante que estaba perfilándose, posiblemente siempre ha existido, pero estaba perfilándose de una manera muy clara, que eran los desplazamientos forzados internos en México por violencias. Entonces, para mí constituía un cambio de perfil entre el asilo y el refugio y la migración internacional, en función de que las migraciones internas por violencia, las migraciones forzadas por violencia, nos muestran un panorama de las movilidades distintas. Pero la violencia es lo que me articula en las investigaciones actuales. Cuando me doy cuenta de que hay desplazamiento interno forzado, inmediatamente observo, pero esto es algo que digamos era claro para mí, inmediatamente observo que en México el desplazamiento interno forzado, a diferencia de los otros países, de algunos otros países que era por guerra interna o desestabilización nacional interna, en México era por el crimen organizado. No teníamos un problema nacional, una guerra nacional, no teníamos un problema generalizado, que es, digamos, la base de la definición del desplazamiento interno forzado en los principios rectores de Naciones Unidas. Y por lo tanto era atípico. Esto realmente es como de los primeros avisos que tengo de la particularidad del fenómeno en México. En términos de la violencia de género, sí me ha interesado siempre el problema de la violencia de género, sobre todo porque tenemos una legislación diferente. En Colombia había una legislación diferente a México y la posición de la mujer posiblemente mostraba algunas diferencias en Colombia y en México. Los avances legislativos han tenido un camino un poco entreverado en los logros de los derechos de las mujeres en México. Y esto pues resulta un campo supremamente importante para ver, no solamente para observar la riqueza del ejercicio de las libertades frente a una oposición legislativa que ha venido desmontándose progresivamente, y a una oposición normativa desde el punto de vista de la norma social. Esa es una pregunta que me lleva al último periodo en el que estoy, o al periodo más contemporáneo, y en efecto, la violencia abre o vincula muchos campos. Yo realmente frente al duelo pues he trabajado un poco sobre lo que representa el duelo en las personas, y lo que he observado, por ejemplo, en la violencia contra las mujeres,
y también el desplazamiento interno forzado en las mujeres nos cobran problemas de salud. Esto me lleva a estudiar psicosomática relacional, una especialidad que estudio con la Universidad de París y con el Instituto Mexicano de Investigaciones Psicosomáticas. Es una combinación entre varios países y hay varios grupos estudiando paralelamente, en términos de que una buena parte de las enfermedades en el escenario de la violencia hay que poder establecer una relación entre el duelo y las enfermedades que le genera a la gente, lo cual le genera una peor calidad de vida a partir del duelo. Esto por una parte. Por otra parte, desde hace 2 años participo en un seminario de migración y salud al cual me invita una colega del ISUNAM, doctora Maritza Caicedo, y nosotros en el Colegio Mexiquense con otras universidades como la Universidad de Morelos, como la UAM, etcétera. La UNAM también participa, realizamos o desarrollamos un seminario permanente de desplazamiento interno forzado. Entonces, ¿cómo se maneja el duelo? Pues en eso estoy, en ese imbricamiento de situaciones que no pasan desapercibidos para la salud mental, psíquica, emocional y física de las personas, en particular de las mujeres. Creo que la mayor dificultad es acceder al trabajo de campo. ¿Sí? Es la mayor dificultad, pensando que los problemas no cesan. Nosotros hemos creído que todo, o bueno, hemos supuesto, quizá no creído, pero sí hay algún supuesto de que con la pandemia estamos encerrados. Creo que puede haber una equivocación en ello porque la violencia no cesa, porque el crimen organizado no cesa, porque los efectos de la violencia no cesan, porque los efectos de los desplazamientos forzados no cesan, porque la violencia contra la mujer se incrementa, porque las variedades de feminicidio también se incrementan. México ahorita está observando un feminicidio que no observábamos en México sino en otros países, que es el feminicidio por ácido o los intentos feminicidas por ácido. Y creo que en este sentido la mayor dificultad es el trabajo de campo. ¿Sí? Es decir, poder acceder a una información de primera mano, y estamos trabajando con la información que tenemos, con la información digital que podemos recoger, con las redes sociales, digamos, con lo que nos permite actualmente la riqueza de la digitalización. En términos académicos, el aporte de las mujeres sin duda ha representado una lucha. Solamente hablar del campo, todas conocemos ya lo que ha representado el abrir el campo académico del conocimiento. Ha representado una lucha permanente en el espacio del conocimiento. Claro, tiene todo que ver. Hacer no solamente trabajo de campo, sino escribir, presentarlo. Hay espacios todavía vedados hasta cierto punto para las mujeres, ¿no? Por muchos espacios abiertos que haya, hay ciertas prácticas pues que se les sale a las instituciones, a las personas, a los informantes, a la sociedad, ¿no? Para la participación de las mujeres en el campo del conocimiento. Claro. Comprometida con violencia de género, con feminicidio, que son para mi gusto dos campos que puedo separar, ¿no? Heurísticamente creo que son dos campos de proceso distintos que puedo separar. Y por supuesto desplazamiento interno forzado, y tengo una deuda con la participación de los grupos de autodefensas. Siento una deuda inmensa en términos de poder ampliarme en el conocimiento de esto, sobre todo por esa versatilidad, si se puede decir así, que genera la realidad, en el sentido de que cambia la identidad de los grupos o la conformación o la composición, pero también sí la identidad de los grupos de autodefensa en distintas partes del país y en distintos momentos de la historia mexicana.